Eh, voy, Profesor, bueno, voy a empezar mencionando algo que me llamó la atención, ¿no? Acerca de la obra de Marcos y Montero. Cuando uno se pone a pensar y dice acerca de cuán grande y cuán trágico puede ser lo que oculta el hombre en su memoria, ¿no? En muchas ocasiones el hombre vive de recuerdos, tantos felices y tristes o por tragedias. Y en este caso el protagonista de esta obra es un hombre que viaja a una boda o va a asistir a una boda en las cuales por ciertas circunstancias lo empuja a un pasado en la cual él está sumido en ese recuerdo. Él puede observar su niñez, su vida y recuerdos de cerca de las personas más importantes que han pasado por su vida. También lo que yo he considerado demasiado importante es analizar esta obra de Marcos Yauri Montero con ciertas acciones de la Odisea y algunos personajes de la antigua Grecia como es Orfeo. En esta obra lo que nos va a mencionar Yauri Montero es acerca de un hombre que podríamos denominar Odiseo, y también este hombre puede ser Orfeo, que va a descender a lo más profundo del infierno. Orfeo, como sabemos por la literatura griega, eh, tiene una cítara, ¿no? Que siempre canta y va, y va en dos, y está en una contradicción de quedarse en la posibilidad de los campos elíseos o ir en el sufrimiento del Tártaro. En esto yo he considerado una doble pugna entre la mente del hombre, de sus pensamientos, tanto de las cosas buenas como las cosas malas. Esta novela es en gran sentido, eh, más allá del mito, una expresión de un hombre en el sentido de que ama demasiado su patria. Yo lo veo de esa manera, ya que lo que se va a mostrar en la historia, que ya se les va a relatar, es a un hombre que está sumido en, en el pasado, en su memoria, y cómo ha cambiado una gran ciudad por ciertos acontecimientos que también se les van a narrar en esta presentación. Y sobre todo, que este relato es extremadamente hermoso en el sentido de cómo un hombre forastero o proveniente de otro lugar que ya conoce, pero que a la vez no conoce, puede cambiar la perspectiva del lector. Eh, la novela de Marcos Yauri Montero se podría comparar con las obras de José María Arguedas, como es Los ríos profundos. Ya se les va a explicar por qué, pero antes de entrar a eso, es necesario hablar un poco acerca de Marcos Yauri Montero. Yauri es un poeta, escritor y ensayista peruano. Mayormente él ha dedicado su vida al estudio de la cultura popular andina, ha hecho trabajos en la literatura oral, también es profesor, ha sido profesor del Colegio Nacional de la Libertad, tuvo la oportunidad de recopilar valiosísimos relatos, leyendas, mitos, orígenes de santos y santas, ya que sus alumnos eran oriundos de la mayoría de los distritos de Ancash y estudiaban en dicho colegio.
por haber ganado una beca. En este caso, lo que Yauri Montero ha hecho, y es una gran aportación que se debe de revalorar a esta persona, es que no ha dejado morir esas historias contadas de generación en generación por la tradición oral, y al recopilar esos relatos, esas leyendas o esos mitos en las obras, nos deja mucho que decir, ¿no? En el sentido de eh, que está escrito en un papel o en libro, siempre va a quedar o va a perdurar en las generaciones posteriores y no se va a olvidar ciertas historias, ¿no? Una vez presentado los acontecimientos, es momento de hablar del hombre de la gabardina, de, de Marcos Yauri Montero. La edición de la cual yo he leído es la edición Azalea, aunque hay ciertos errores ortográficos que a veces eh, se presentan dificultosos, pero se pierde la ilación de la obra, pero es en el sentido de... Veo que no hay ningún trabajo. Disculpen, en el sentido de mostrar a un hombre, en este caso el hombre de la gabardina, empieza, ¿no? Dice, soy un hombre forastero que no conoce mi tierra. Yo lo he interpretado de esa manera, ya que inicia de esta manera, ¿no? Empieza enero, un mes de enero, el miércoles 13, cuando, cuando el autor cita, pero habla, dinos, por qué lugares, los países que has visto, las ciudades populosas y los hombres. Homero, la Odisea Rapsodia 8. En este caso, lo que muestra al inicio el autor es tratar de describir o tratar de mostrarnos a un inicio de qué es lo que va a tratar en este capítulo. Al decir, ¿no? Pero habla, dinos, ¿por qué lugares? Los países que has visto, las ciudades populosas y los hombres. En este caso, el protagonista empieza de esta manera. A mediodía de la carretera hierve. Del ómnibus que se ha detenido en un recodo, bajan los pasajeros. Se puede observar la presencia de un forastero que desea volver a su tierra, muestras de apego emocional por su madre. Se menciona en el texto que ella ya ha fallecido hace 2 años. Descripción del territorio, Conococha y la época del terrorismo, pobreza y enfermedad. La enfermedad que se describe es la cólera o el cólera. También se muestra un mundo distinto en los ojos del forastero, un Huaraz en la modernidad. Eh, en el primer capítulo lo que se nos va a mostrar es que este hombre desea volver a Huaraz con la intención, con la intención de que está invitado a una boda o se le ha invitado a una fiesta matrimonial a la cual ha sido invitado este hombre, y es el casamiento de una de sus sobrinas. Bueno, para resumir este caso, este hombre, el forastero, no se sabe todavía cómo se llama, está en ese trance de viajar, y cuando para aquel bus en el lugar denominado como Las Delicias, él comienza a recordar en el sentido de que eh, su madre, su madre que se llama Doña Carlota, está esperándola, y hubiera deseado contarle todo lo que él ha vivido,
Y él menciona, ¿no? Mi vida arde y duele como una rosa. Madre, ¿qué debo hacer para que sus espinas no me puncen? Y está en ese trance, ¿no? De recordar a su madre, al decir que, eh, de contarle todo lo que ha vivido, cuando menciona, ¿no? El polvo de sus ropas, también le está recordando desde cuando fue niño, cuando fue estudiante y joven, lo que le decía que al llegar a ser grande se iría. ¿Dónde, hijito, por dónde me lleve el viento? Le decía aquel hombre. Y está en ese trance, ¿no? De recordar todos los hechos vividos con su madre. Y después de eso vuelve al presente, con el pitido del ómnibus. Él ya se va dirigiendo a su destino, ¿no? Huaraz. También hay una descripción acerca de Conococha, que describe, ¿no? Que Conococha es el mapa del Perú, en el sentido de que la laguna muestra sus riberas y reproduce la vida del país. En estos tiempos el país era agónico, desangrado por el terrorismo y la pobreza. Y ya cuando están a punto de llegar a Huaraz, se topan con Taquián o están en Taquián. Cuando están en Taquián, hay dos soldados del pelotón que están muy bien armados con fusiles M16 y que hacen bajar, ¿no? al chofer y le dicen si hay alguna persona sospechosa de terrorismo, y el chofer les dice que no. Y ya una vez llegado a la agencia de Huaraz, el copiloto dice, ¿no? Los que han viajado hasta Huaraz, por favor bajen. Y para sorpresa de muchos, la única persona que baja es el forastero y los demás siguen su camino hacia Carhuaz, Yungay y Caraz, ¿no? Y una vez que él llega a Huaraz, ve esta ciudad completamente distinta. Y lo peor de todo es que lo iban a esperar a él, pero nadie se parecía, ¿no? La que le iba a esperar era Norma. Y como no se aparece, él va en ese trance, divagando, conociendo la ciudad, como es ahora en estos tiempos. Y bueno, como ya les he mencionado, también se menciona la fiesta matrimonial a la cual ha sido invitado, o la razón por la cual está ahí. Y va, ¿no? En ese trance por las calles de la avenida Luzuriaga el 28 de julio, y ve así, ¿no? Pasar a las personas, a los alpinistas o a los extranjeros, de cómo están vestidos, a los policías y demás cosas, ¿no? Y después de eso se menciona que hace 2 años murió su madre y llega a la casa en la cual él aplasta el timbre y nadie se aparece, y de pronto de la nada aparece un señor que se llama Claudio del Pozo Nostroza, que el autor describe, ¿no? Que es un anciano delgado, con facciones suaves, rostro blanco, terso, bronceado, serenidad y alegría. Al principio no se sabe quién es este anciano, ¿no? Pero ya más tarde se va a descubrir quién es y cuál es la importancia de este hombre. Y el hombre lo recibe, ¿no? A este forastero y le cuenta acerca de su vida anterior o de los hechos anteriores del pasado con él, ¿no? Acerca de cómo era antiguamente Huaraz y acerca de cómo se destruyó el Huaraz por el terremoto, ¿no? Y cuenta también acerca de la juventud de este hombre, de Claudio del Pozo Nostroza, que era un buen Boy Scout y que le gustaba ir, ¿no? Con sus amigos a Marián y a hacer muchas cosas, ¿no? Y su mentor era
don Teófilo Méndez. No sé si recuerdan a Teófilo Méndez. Y así, ¿no? Están en esa conversación de contar su vida, de que las cosas que han sucedido, y de pronto aparece Martina y Silvia, que les traen un poco de, de comida y un poco de café, y ambos siguen conversando acerca de ello. Y en este caso, cuando se menciona recuerdos de aquel anciano bajo las historias de una ciudad de la cual ya no existe, un Quijote en tierras que jamás conocerá, haciendo referencias de que aquel hombre ya en su vejez aún recuerda todos los sucesos que ha vivido, pero que le encantaría poder viajar, conocer nuevas tierras, pero simplemente los va a imaginar en su cabeza. Por otra parte, se abre otra historia acerca de la madre del forastero, doña Carlota, que en este caso yo he considerado que es una muestra de misticismo del autor de la obra al tratar de mostrar a esta madre y contar, ¿no? Ella ya desde el cielo menciona eh, cómo extraña a su familia, los momentos de lo que ha vivido y cómo su hijo se preocupa. También algo que he destacado es acerca de que se menciona Rataquenua, es donde dice que, que duerme un volcán en la cruz y quien controla ese volcán es el Señor de la Soledad. Y para muestra de lo que Yaori o el autor mencionaba al inicio, menciona, ¿no? Es Odiseo y está perdido. Se ve parado ante la cabaña de un anciano de nombre Laertes. Lleva una raida gabardina encima y en la mano un maletín con sus sueños escritos en papeles amarillados. Una sed infame le abraza. Esto se puede observar en la página 16 y 17, que trata de resumir todo el primer capítulo. Cuando dice es Odiseo y está perdido, se hace referencia a este hombre que se encuentra en Huaraz, pero que ve completamente distinto a esta ciudad. Se ve parado ante la cabaña de un anciano de nombre Laertes, hace referencia al anciano, al anciano Claudio de Pozo Enostroza, y que lleva una raida gabardina encima y en la mano un maletín con sus sueños escritos en papeles amarillos. Esto hace referencia a que el protagonista es un docente, escritor, que ha vivido en muchos lugares y que en la mente tiene tantos sueños, tantas cosas que contar y tantas cosas que recordar de su ciudad. Aquí una muestra de la página 29 en la cual se puede observar la manera de cómo describe esta autora a las emociones que está sintiendo el protagonista, ¿no? Cuando dice, a un sueño, he despertado bajo el cielo guaracino, desciendo de la góndola, oigo a alguien murmurar, el recuerdo es un viajero que va y viene, mientras yo por mi parte pienso que Odiseo es el recuerdo en eterna persecución de una ciudad diezmada, avenida Luzuriaga bajo glaciares entre las cordilleras blancas y negras, amado río Quicay, que espumosos aguas frías, tú abrazas a mi cuerpo bajo cristalinos alisos del amanecer. Y en este caso es algo impresionante la manera de cómo puede contar o describir eh, el autor, ¿no? Acerca de cómo se siente este protagonista al ver a esta nueva ciudad tan cambiante y al tratar de mostrar a este hombre que podría ser un odiseo bajo los recuerdos de una eterna persecución que es el pasado en la cual él vivía. Este sería el resumen del primer capítulo de enero, del miércoles 13. Ahora viene enero, jueves 14,
que también empieza, ¿no?, con algunos versos, o la Rapsodia 15 de la Odisea de Homero, cuando dice: fue la nostalgia, la pena de tu ausencia, ilustre Odiseo, y el recuerdo de tus virtudes, lo que me arrebataron la dulce vida. Ya al día siguiente, porque empieza a narrar mencionando al día siguiente: el Huaraz de esos tiempos era pobre, pero tenía gente educada, sin tensiones, donde si todos no eran parientes, eran amigos o corteses conocidos. En la mañana siguiente, este hombre, el hombre de la gabardina, el forastero, trata de ver o salir de su casa y ver cómo se encuentra esta ciudad, cómo ha cambiado, y se da cuenta de que es completamente distinto, que la modernidad ha llegado, que ahora la gente no es tan educada, que siempre está en tensiones esa ciudad, y que hay gente que ha venido de otros lugares, porque mayormente en el antiguo Huaraz eran muchos parientes, se saludaban, amigos, o eran gente conocida, y aquel hombre ya no conoce a nadie. Y acá, en una de las partes, en la página 35, menciona a Antígona, y que es su hermana, ¿no? Antígona, y menciona: ayer a Antígona ha oído decirle a Marta: atiende a nuestro hermano con cariño. Eso fuera. En este caso, el autor nos está dando datos acerca de este hombre, y menciona que es un completo desconocido en esa ciudad, que debería de tratarlo de buena manera, porque como es una nueva ciudad y él no conoce, tendría que entenderlo, ¿no? Y lo que más me llamó la atención de este capítulo es acerca de cómo el autor o el personaje hace un análisis de la ciudad actual. Se muestra el conflicto social y la modernidad, calles, plazuelas se mencionan en esta obra, y sobre todo los recuerdos de una ciudad destruida por el terremoto en el 70. Bueno, una nota que me llamó la atención fue en la página 40, respecto a que este hombre es muy conocedor, es una persona que lee demasiado, y Y lo que debería de destacar aquí también es mostrar a esos autores que él ha leído o que han tenido influencia, ¿no?, en la vida de este forastero. Y se menciona, por ejemplo, a Boccaccio, a Petrolino, a Cervantes, a Dostoyevsky, a Dickens y a Mutis. Y bueno, autores que son muy representativos, ¿no?, en la literatura universal o latinoamericana también. Y bueno, en este capítulo lo que se menciona es acerca de, además de estas descripciones, que aquel hombre va a dar una conferencia en un lugar que recién va a conocer, una nueva ciudad. Y se menciona, ¿no? Hemos venido muy temprano, dice el forastero. Siempre me reprocho por mi exagerada puntualidad, a sabiendas de que la hora peruana es media hora más tarde. Entonces, es algo curioso, ¿no?, que el autor mencione la hora peruana, porque como sabemos, cuando dicen te espero a las 10 en punto hora peruana, sabemos que son 30 minutos, o exagerando, ¿no? Un poco más. Y este hombre es demasiado puntual. Y bueno, referencias de la obra, también podría decir que en esa conferencia él busca a ver si alguien lo conoce por ahí, si algún amigo o algún familiar de aquella época, cuando él era joven, está presente. Y bueno, él empieza, ¿no?, a dar su discurso diciendo que exilia la introducción en su imaginación, ve a Odiseo en el reino de Hades. Entonces se hace, él imagina que se encuentra en esa, que es Odiseo, y que va a dar un discurso en un país que no conoce, y da ese discurso, ¿no?
Bueno, eso sería todo acerca del capítulo 2 de enero, jueves 14. Después se tendría que pasar a enero, viernes 15, que cita ya esta vez a Julio Arguedas, el Vals Dolores de la bella época guaracina, en la cual se menciona, ¿no? Amor, palabra bella, sublime melancolía, reluce cual estrella, estrella de verdad. Y empieza con la siguiente frase, ¿no? Ha llovido toda la noche. En este capítulo lo que se va a mencionar es que, o se va a mostrar los sucesos desde el inicio de la boda hasta los hechos, de cómo es ese transcurso de sucesos, de cómo inicia la boda y ciertos sucesos que pasan en aquella boda. Por ejemplo, cuando llueve, la gente cree que los tres reyes magos bebieron mucho y cuando más le exige beban y beben y por eso llueve. Entonces aquí podemos ver una creencia o una cosmovisión andina de ciertas personas, ¿no? Aunque es un poco más graciosa en la obra, pero no lo voy a mencionar por respeto. Y ya en esta parte eh, se nos da detalles de este forastero. Se nos dice que es un gran escritor. Y bueno, en ese capítulo, tratando de describir la boda, los hechos de cómo sucedieron y esas cosas. Después de eso viene enero, el sábado 16. Aquí se cita otra vez a Homero, la Odisea Rapsodia 13, cuando dice, todo le parecía cambiado, los caminos, el puerto, las altas rocas y los árboles verdeantes. Y bueno, una vez de que se ha descrito la boda, llega el momento de la celebración. La celebración es el lugar en donde se va a disfrutar de la fiesta, ¿no? Y allí menciona que van a ir a, a Monterrey, que por ahí tenían ah, como una casona, ¿no? Y dice, no, vienen los novios, ahí están. Es como si ya ellos se acercaran y se muestran los sucesos de la boda. Aquí ya te especifica quiénes se van a casar. La que se va a casar es Jenny. ¿Y con quién? Se va a casar con el hijo de Alberto Wong, que es uno de los acaudalados o más ricos de la época, ¿no? Y bueno, también se relata acerca de que en aquella fiesta se realiza en el balneario de Monterrey y se evidencia la familia pulcra y la descendencia del forastero. Bueno, en este punto yo he considerado de que de quien se habla es una familia que tiene cierta cantidad de dinero, ¿no? Una familia adinerada. Es una familia de clase media que tiene ciertos lujos, porque al describir que se van entre carros y en avalanchas de buses o como relata, se puede evidenciar que es una familia adinerada y también se muestra, ¿no? Un poco del pasado de este hombre, ¿no? De sus vivencias y sus recuerdos con su madre y su padre, también las vivencias de su abuelo eh, y esos actos, ¿no? También el forastero es evidentemente un personaje demasiado emocional que sigue bajo los efectos del pasado y el recuerdo de toda la gente que esos instantes no conoce, es un extraño en un mundo nuevo. En este caso, en aquella fiesta, aquel hombre es considerado o sigue siendo un hombre que no conoce a nadie, ya que él solo está en ese recuerdo de divagar cómo era la antigua ciudad, las personas que vivían en esa época y al ver que en esa fiesta no conoce a nadie, no sabe de nadie, es considerado como un extraño hombre en un mundo nuevo, una nueva ciudad que vendría a ser Huaraz.
También otro dato curioso es que, como estamos hablando de la literatura regional, Yauri hace mención en la página 64 a dos autores ancachinos que son muy reconocidos, ¿no? Como es Teófilo Méndez y Octavio Inostroza. Otro dato curioso es que en esa fiesta se menciona una de las historias más conocidas en la localidad de Huaraz, ¿no? En la ciudad de Huaraz, acerca del Shami, ¿no? En la discoteca Shami, y nos menciona, ¿no? Acerca de esta historia, cuando dice, cuentas de una habladuría que duró muchos meses, que en la discoteca Shami se apareció el diablo. Era un gringo bien plantudo. La chica que era su pareja lo descubrió, nieta de la señora Yustu, y al buscar por el suelo que se le cayó, le vio sus patas de gallo. La gente huyó y el Shami cerró por 2 semanas. Y entonces, en aquella fiesta hay muchas personas importantes de la ciudad de Huaraz, y una de ellas, la cual se percata este hombre, es acerca de la nieta de la señora Yushtu, ¿no? Y cuenta, ¿no? Acerca de esta historia de que el diablo se apareció en aquella discoteca del Cham, y que lo descubrieron, ¿no? Y toda la gente salió aterrada de aquel lugar, y el Chami tuvo que cerrar por 2 semanas. Y bueno, en este aspecto, en este capítulo, se menciona también la perspectiva o lo que siente el forastero acerca de Huaraz, y él la considera como una Ítaca, cuando él dice, es una Ítaca perdida, donde él es un desconocido y ya no florece lo arcádico, una ciudad violenta donde campean el terrorismo y la depresión, y donde el narcotráfico es sinónimo de virtuosismo para los negocios, porque amasa dinero es origen del poder. Se hace referencia al narcotráfico porque en esa fiesta mucha gente se pregunta, ¿no? Pero ¿cómo es posible que ella, que esa persona, hubiera tenido tanto dinero, tanto dinero? Seguramente está metido con los terroristas, seguramente está metido con el narcotráfico, y por eso es su dinero, ¿no? Y en una parte menciona, ¿no? Que esa es la razón por la cual muchos de los que se encuentran en Huaraz tienen su dinero en esa época, ¿no? Y bueno, en el capítulo, ya para culminar, solo faltan 3 capítulos. En el capítulo siguiente, enero, el amanecer al domingo 17, eh, otra vez cita a Eliot en el Canto del Amor de Alfred Prufot, cuando dice, ¿no? He conocido las noches, mañanas, tardes, he meditado mi vida con cucharitas cafeteras. En este caso, ya no nos va a hablar acerca del protagonista y su perspectiva, sino de este hombre denominado Claudio del Pozo Nostroza, que, que es el padre. Aquí se descubre que es el padre del protagonista o del hombre forastero. Y dice, ¿no? Y recuerda, ¿no? Las memorias de las épocas en la cual estaba él, su esposa Carlota y sus hijos. Sus hijos aquí se mencionan, ¿no? Que es Antígona, Marta y Ulises. Y es aquí donde descubrimos el nombre de esa persona o de ese desconocido, ¿no? El forastero. Aquel hombre se llama Ulises. Y bueno, en este caso, este capítulo va a tratar de narrar todos los hechos del pasado de este hombre, ¿no? Claudio del Pozo Nostroza, y de todos los sucesos que ha vivido en esa época. Y sobre todo se mencionan las costumbres y el cambio del tiempo, de cómo ha afectado a las personas de Huaraz, y sobre todo hace mucha referencia al idioma quechua, y cómo la gente ya no cree en ciertos santos, o ha dejado de creer o de tener esa fe acerca del Señor de Mayo. Por ejemplo, cuando él dice, ¿no? Más tarde se casó, se fue, por último dejó la ciudad para irse en
busca de sus ilusiones. Desde entonces lo veo como un forastero o como alguien que conoce y quieres, que de repente llega a tu casa después de un tiempo ya un poco ajado, ya más delgado, un poco más viejo. Entonces, el padre está describiendo a Ulises de cómo es ahora el comportamiento de aquel hombre, que es un poco más distante, un poco más delgado, con muchos años y muchos conocimientos. Y cuando él llega de la nada de una ciudad a otra, es completamente distinto, ¿no? Es como nosotros, cuando nosotros en muchas ocasiones no somos de oriundos de Huaraz, pero por necesidad a viajar o por necesidad de estudiar tenemos que ir a otra ciudad, pero a la hora de volver es como si nosotros hubiéramos vivido diferentes acontecimientos que nos han modificado, y cuando estamos cerca de las personas que nosotros queremos, cambiamos esa perspectiva, ¿no? Y en este caso, su padre cree que aquel forastero ha cambiado completamente desde que dejó la ciudad, ¿no? Y con respecto a la pérdida de cultura, es en el aspecto del idioma. Como al inicio yo les he mencionado, eh, el padre trata de explicarnos un poco detalladamente de las costumbres del idioma quechua, ¿no? Cuando en la página 90 él menciona el siguiente fragmento, cuando dice, Meyacho, Heyacho, Kekarpis, Amagongara, Yamankitsu, Yarpayaramanki, Ashirayamanki, Waturayamanki. Esto es uno de los fragmentos que le he dado mucha relevancia, porque el idioma quechua es una de las expresiones de la manera de cómo se puede mostrar el pensamiento y las emociones con pocas palabras, pero con gran significado, ciertos acontecimientos. Y por ejemplo, en esta frase hace referencia a un gran sentimiento que quiere decir, ¿no? Estés donde estés, ya estés cerca o estés lejos, en la aleluya o en el padecimiento, te ruego me recuerdes. Porque así como te quiero, siempre estaré contigo y nunca te abandonaré. Así te haya sido el fin del mundo, solo estés a la vuelta del pueblo, no te olvides de buscarme, porque estaré esperando. Te suplico buscar noticias mías y saber cómo estoy y dónde estoy. Así estés lejos o estés cerca, búscame. Si has caído en desgracia, mi corazón te alentará, y si estás feliz, sentirá alegría. En este caso, es algo impresionante de cómo el quechua trata de demostrar estos sentimientos, y mayormente cuando la ilusión de un padre es que su hijo progrese, que se vaya a otra ciudad, pero que se vaya recordando quién es él, que jamás se olvide de sus raíces, que jamás se olvide de su familia, de todo lo que ha hecho. Por eso no dice Meyacho, Heyacho, Kerkarpis, Amagungara, Yamankitsu, Yarpayaramei, Ashirayamei, Waturakarayamei. En este caso es algo impresionante, ¿no? Y mayormente la gente de esta actualidad se olvida en muchas ocasiones de su familia, y lo que su familia más busca es que la gente o las personas que quieran jamás se olviden de ella. Pero también el padre de Ulises hace una crítica, ¿no? Acerca de que ahora en estos tiempos la gente ya